estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Los martes dedicamos una parte de nuestro programa para hablar del patrimonio cultural, artístico, arquitectónico, etcétera, de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar del arquitectónico, lo vamos a hacer con Isaac Martínez. Hola, Isaac Martínez. Buenas tardes, Silvia. De Riosa Nostra. Y vamos a hablar de un aspecto arquitectónico defensivo y nos vamos a centrar en una zona, en la zona de Rioja Baja. Sí, además, bueno, ya adelanto que va a ser el primero de dos programas dedicados a las Torres Fuerte, que es uno de los apartados principales de lo que he ido investigando estos años. Vamos a centrarnos en esta ocasión en la zona de Rioja Baja y en el próximo pues en la zona de Rioja Alta. Bueno, pues vamos a viajar hasta la Rioja Baja para hablar de estas edificaciones de Torres Fuerte, que lo primero que te voy a pedir, Isaac, es que nos digas qué son estas torres. Bueno, pues son una arquitectura defensiva un poco particular, que sobre todo empieza a construirse a partir del siglo XIV, pero que tiene sus inicios en el siglo XI. Concretamente, la más antigua que tenemos sería el castillo de Préjano. Esto es una torre fuerte. Y tiene una serie de peculiaridades que las diferencia del resto de arquitecturas defensivas. En primer lugar, está íntegramente pensada para que también viva ahí el señor que la posee. En otros casos, en otros castillos, por ejemplo, solamente eran una mera cuestión defensiva, es decir, la gente entraba, se refugiaba dentro en caso de ataque y después, pues nada, salía y seguía con su vida. En este caso no. Además, no es únicamente una arquitectura militar, sino que también se trata de un espacio en el que se centraliza el poder económico, administrativo, social, mental de toda la zona a la que envuelve. Y ya una de las características más curiosas es que casi siempre se encuentran en el interior del poblado. Muchas veces, si pensamos en castillos, en algunos castillos, por ejemplo, Castillo de Clavijo, está cerca o relativamente cerca del pueblo, o el Castillo de Davalillo, ¿no?, que ya hemos ido hablando estas semanas. Sí, estaba rodeado por una población, pero estaba como en una zona un poquito más defensivamente hablando, mejor situada. Sin embargo, la torre no, la torre está en medio y está en medio. O sea, es como la iglesia o como los edificios civiles, ¿no?, preponderantes. Está ahí y es el símbolo, uno de los grandes símbolos. Bueno, pues ya hemos entendido un poquito qué son estos edificios, estas torres fuertes, que les diferencia de otro tipo de arquitectura militar o defensiva. Y vamos a centrarnos en algunos de ellos, Isaac. Hablabas del de Préjano, del castillo de Préjano. Sí, a ver, a mí hay como cuatro, ¿no?, que son los cuatro grandes iconos de la zona de Rioja Baja, que serían Préjano, Erce, estos dos además muy cerquita, muy comunicados entre sí. Tendríamos también Igea y Muro de Aguas. Cada uno de estos castillos totalmente distinto al anterior, o sea, es decir, aunque algunos estén interconectados, no tiene nada que ver uno con otro. Y es muy importante también entender que estos castillos además se encuentran cercanos o visibles o conectados con otras arquitecturas defensivas de mayor envergadura. Por ejemplo, el castillo de Arnedillo, el de Quel, el de Arnedo, en la zona de Calahorra, que también estaba bastante bien defendida. Con lo cual, es un entramado, ¿no?, de defensa. Al final esa es una zona de paso muy importante entre la zona de Soria y, es decir, la zona de la meseta y la zona norte, el Valle del Ebro, que era una gran vía de comunicación. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia que tenía esa vía romana que iba desde Tarragona hasta las Médulas en León, una de las grandes vías de comunicación que teníamos en España y que se sigue utilizando hasta época medieval. ¿Qué ocurre? Que cada uno de estos castillos surge en un momento en el que la historia es distinta, ¿no? Por ejemplo, el de Préjano y el de Erce, estos dos castillos son del siglo XI y del siglo XIII, momentos en los que hay una actividad muy importante en lo referente a la defensa, ¿no?, del territorio. Sin embargo, ¿más antiguo el de Préjano? Sí, el de Préjano es como 100 años más antiguo que el de Erce. Y en el caso de Muro de Aguas y de Igea, tienen otros dos conceptos totalmente distintos. El de Igea es propiamente un espacio en el que se defiende un paso, concretamente el paso del río Linares. Y en el caso de Muro de Aguas, está al lado de una iglesia y en la cima de un pueblo. Ahí lógicamente tenemos que hablar de estos castillos en los que los señores están ahí viviendo y dominando sus tierras. Con lo que vemos que por pequeños detalles entendemos simplemente por su localización
que las vicisitudes que han invitado a construirlos son diferentes. Como por ejemplo el de Erce. El de Erce está en lo alto de una loma, con lo cual es un castillo muy defensivo. Sin embargo, el de Préjano está en mitad de un poblado, en un pequeño promontorio dentro del poblado, pero dentro del poblado en sí. Con lo cual, conceptos diferentes, pero al final la misma finalidad. Y hablabas de que estaban muy relacionados con otro tipo de castillos o de elementos arquitectónicos de la época. Para empezar, tenemos que decir esos castillos, ¿no?, que he mencionado antes, Arnedillo, Arnedo, sí. Pero tenemos que pensar que muchas de estas localidades también tienen, por ejemplo, recintos amurallados, o por lo menos cercados, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hablar de arquitecturas defensivas. La arquitectura defensiva se quedaría muy pobre, hablar solamente de un elemento. Es un elemento dentro de un sistema, defensivo. Tenemos que pensar que es como una célula. La célula podemos entenderla en su unidad, pero si no la entendemos en su relación con otras células, no llegaremos a entender que es un cuerpo. Pues esto es lo mismo, es una célula, el cercado sería otra célula, otro castillo sería otra célula, y así poquito a poco se va haciendo ese entramado, ese sistema defensivo que componen todas las arquitecturas defensivas, en este caso la Rioja Baja. ¿Cómo están? ¿Qué situación tienen? ¿Cuál ha sido la historia del devenir? Las hemos conocido, nos has explicado un poquito por qué surgieron, cuándo surgieron. Bueno, ¿cuál ha sido el devenir histórico de estas torres? Pues hay dos que las tenemos muy machacadas y otras dos que se encuentran en mejor estado, ¿no? Vamos a empezar por las machacadas, por quitarnos un poco la primera parte. Concretamente la de Muro de Aguas, únicamente nos quedan 2 tramitos de muro. Y bueno, es una zona que, aunque está muy cuidada, hoy en día es un parque, una zona de recreo. Bien es cierto que en estas últimas semanas, estos últimos meses, que el equipo de Rioja Nostra nos hemos ido acercando, sí que entendemos que necesita un poquito más de cuidado, aunque bueno, tampoco se puede hacer mucho, pero por lo menos quitar los hierbajos, tenerlo todo bien acondicionado para que la gente pueda ir y pueda disfrutar. En el caso de la Digea, una ruina total que se puede recuperar muy fácilmente, y de hecho está muy cerquita también del dinosaurio que se acaba de encontrar en Igea, de la ruta de las ignitas, con lo cual puede tener una utilidad muy clara, como podría ser, por ejemplo, un pequeño centro de visitantes de toda esa zona. O sea, una utilidad turístico. Claro, sí, algo fácil, algo sencillo podría ser eso. Y por otro lado tenemos la de Préjano y la de Erce. La de Préjano, bueno, hay que hablar aquí de don Santiago, ¿no?, el que fue muchos años alcalde de Préjano, y que gracias a su empeño, en este caso, como por ejemplo podría pasar con Nalda, ¿no?, con Daniel, gracias al empeño de un alcalde, su icono más importante va saliendo a la luz y se va arreglando. En este caso, una obra realmente interesante y que todos los riojanos deberíamos acercarnos a conocer. Y luego, por otro lado, está la de Erce, que lleva muchos más años ya arreglada y que además tiene una utilidad todavía más visible. Hace poco nos encontrábamos allí con uno de los residentes más ilustres que actualmente tiene Erce, como es Kiko, que él, como fue senador, pues siempre es muy amante de su tierra, ¿no?, Kiko Aldama, y nos estuvo explicando los recitales de poesía que se hacían, los visionados de estrellas, los conciertos al aire libre. Es darle mucha vida, ¿no?, a una pequeña ruina que nos queda ahí, que nos quedan también 2 trocitos y medio de muro, y sin embargo, bueno, pues el pueblo se siente muy vinculado y le da mucha vida a ese pueblo, a ese recinto, que conformaba también parte de un sistema defensivo mayor. Y que es parte de nuestro patrimonio histórico. Parte de nuestro patrimonio. Curiosamente, además, el muro más ancho que me he encontrado de todos los castillos riojanos, más de 5 metros, o sea, de espesor. Bueno, pues ahí estaban estas torres fuertes que hoy nos ha traído Isaac, que nos ha explicado, que nos ha detallado. Las hemos conocido un poquito más, su esencia, su historia y también la situación en la que están. Y cada semana nos toca hablar de alguna noticia también de actualidad, y en este caso vamos hasta Nalda, que ya nombrabas antes a su alcalde. Sí, don Daniel, sí. Bueno, pues puedes estar de acuerdo o no con su ideal político, eso es indistinto, pero su cariño hacia el patrimonio de su pueblo
está vigente y es a lo que nosotros vamos, ¿no? Siempre. Claro. Hay que valorar positivamente todas las acciones que sean las de preservar o divulgar el patrimonio que tiene uno en su pueblo. Y al archiconocido castillo, pero es que también los que andamos en el mundillo conocíamos la existencia de esa zona adolmenada que tenemos en toda la zona de Nal, de Isla Llena, y joder, que de repente salte la noticia, que algunos ya medio conocíamos, que se va a empezar a recuperar el dolmen, joder, es una noticia espectacular. Si vemos la cantidad de gente que va hacia toda la ruta de los dólmenes de Rioja Alavesa, y que aquí en La Rioja tendríamos o podríamos tener alguna cosita también, pero que no se hacía nada, para nosotros es una noticia del copón, ¿no? Que se pueda acercar la gente a conocer su pasado más remoto es una, sin duda, muy buena noticia. La recuperación del dolmen de Peñaguerra en Nalda, pues noticias positivas, desde luego, para acabar hoy. Hemos conocido un montón de la historia, da gusto con la gente que conoce y es tan estudiosa de estos Torres Fuerte, que desde luego es una... De la parte fundamental de lo que te gusta a ti, ¿no? Sí, Isaac, sí. Además, ahora es mi tema, pero es que además ahora ya que empieza a venir el invierno, los días cortos, esto de que ya no se pueden hacer igual viajes tan largos, joder, momento otra vez para volver a conocer nuestro patrimonio interior. Y a redescubrirlo, desde luego. Claro, es el momento. Y lo vamos a hacer aquí, en 7 Magazine, de la mano de Rioja Nostra, que nos iban a recorrer estos paisajes, estos parajes y a conocer un poquito más de la historia y a poner en valor, como siempre decimos, el patrimonio. Gracias, Isaac. Gracias a ti, Silvia. Y ahora vamos a mostrarles también, un poquito del Festival de Música y Folclore del 5º centenario del sitio de Logroño. Esto también es patrimonio artístico, cultural de nuestra tierra, este Festival de Música, de Folclore, celebrando el 5º centenario del sitio de Logroño, que se celebró este fin de semana en el Auditorio Municipal de Logroño. Y forma parte también del folclore riojano. Hoy vamos a hablar de un hombre, de un riojano que grabó más de 150 canciones que escribió a su tierra, y muchas de esas canciones desde luego las dedicó a La Rioja. Una de ellas, una canción memorable, En La Rioja nací. Yo le canto a Logroño que en La Rioja nací y en la Ribera del Ebro. Hablamos de Pepe Blanco, él es el personaje histórico sobre el que versa la charla de hoy con Bruno Callejas Calona. Hola Bruno, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, aquí estamos una semana más. Bueno, una figura que vamos a hablar sobre ella, sobre Pepe Blanco, que tuvo una carrera histórica y musical nada desdeñable. Eso es. Pues bueno, pues estamos hablando, pues sí, de quizá de una de las personalidades más importantes del Logroño de principios, mediados del siglo pasado. Para empezar, bueno, pues podemos decir, Pepe Blanco nació el 19 de marzo de 1911 y, como dice en su canción, Tú que me viste nacer, calle de la Rúa Vieja, porque él nació efectivamente en la calle de la Rúa Vieja, junto a la ermita de San Gregorio, que también, tal como dicen en su canción. Bueno, pues como vemos, pues nació, eso es, en pleno centro de Logroño, en el corazón de Logroño. Entonces, bueno, pues él desde joven, pues empezó a trabajar en diferentes cosas, pues fue representante, fue taxista, tuvo diferentes trabajos. Profesiones que nada tuvieron que ver con el mundo de la música. Creo que también fue carretero, sí. Taxista, desde luego, esa parte cenicero. Fue importante. Desarrolló esa labor como taxista en el municipio de Cenicero. Eso es.
Incluso, bueno, en 1929 fue chofer del alcalde de Logroño. Entonces, bueno, pues tuvo una carrera muy vinculado al mundo automovilístico. Y bueno, pues mientras él estaba haciendo, pues digamos, estos primeros pasos que daba en su carrera profesional, pues bueno, empezó a realizar actuaciones en el Café Ibiza, aunque su gran popularidad vendrá justo después de la Guerra Civil. Empieza a hacer pues unas pequeñas actuaciones, muchas veces imitando a cantantes, y bueno, pues empieza a atraer también a lo que es al Logroño de la época, a la gente que vivía ahí, que empiezan a admirar a Pepe Blanco por sus canciones, por lo que él cantaba. Y conocido como Marchenita. Eso es, porque bueno, imitaba a un cantante que era Marchena, y bueno, era uno, digamos, según decían, era el que mejor imitaba. Entonces, bueno, pues desde ahí, pues bueno, pues tomó ese apodo de Marchenita. Y bueno, pues empezó a desarrollar en su carrera, grabando en el año 1944 su primer disco. O sea que fue ya después de la guerra cuando se centró en esa etapa más musical y grabó su primer disco de un repertorio interesante porque fueron más de 150 canciones. Sí, Pepe Blanco tuvo una carrera muy, muy, muy destacable. Su mayor, digamos, una de sus partes más representativas de su carrera es cuando fue pareja con Carmen Morel, que bueno, me parece que son el 70% de sus discos, eso lo hicieron en colaboración, creando pues un dúo muy apreciado en la época, muy, muy del gusto, pues con grandes canciones, porque vamos, en Madrid pues fueron alcanzando mucha popularidad. A la gente le gustaba pues eso, porque bueno, pues son una pareja interesante, vamos a decirlo así. Una pareja artística interesante que estuvieron durante muchos años, grabaron un montón de canciones, pero que luego acabaron separándose. Eso es, bueno, sí, al final, pues como todos los grupos, bueno, Pepe Blanco decimos que bueno, que cuando él da el salto a su carrera profesional en el año 1942, él se va a Madrid, él se va a vivir a Madrid. Y bueno, pues sí, efectivamente, pues después de hacer que hacían giras nacionales, incluso internacionales, porque hizo con Carmen Morel, me parece que eso tengo aquí apuntado, pues perdonar, en el año 51 se van a Buenos Aires. Entonces bueno, hacen una carrera pues incluso ya por varias localidades, por varios países de Sudamérica, y bueno, van cantando. Y bueno, pues sí, desde luego, esta es una de las partes más señeras de su carrera, porque claro, este dúo que hicieron muchísimos discos, podemos enumerar pues muchísimos de ellos, porque claro, es digamos su etapa de auge, bueno, pues sí, luego pues terminan separándose, aunque bueno, siempre la memoria popular, digamos que que han quedado muy vinculados, tanto Pepe como Carmen. Pepe Blanco se marcha a Madrid, se instala en Madrid con su mujer con su familia también y sus hijos. Eso es, bueno, él se había casado aquí con una señora de aquí y bueno, pues se trasladaron a Madrid, porque claro, al fin y al cabo pues es donde él hace su carrera, pero él siempre tuvo ese vínculo con Logroño, él siempre se seguía sintiendo parte de ese Logroño, de hecho visitaba con mucha asiduidad y siempre que podía volvía a visitar a Logroño y de hecho bueno, terminó enterrado aquí, porque bueno, era uno de sus deseos, porque aunque él murió hablaremos luego de eso, pero bueno, él terminó enterrado aquí porque era una de sus pasiones, porque él quería Logroño, él amaba Logroño, era la tierra que había nacido, una de las donde había empezado. Y bueno, pues sí, hice todo ese recorrido, pero hay mucha documentación de muchas visitas de Pepe Blanco, porque claro, él pues venía aquí en el Ibiza, pues el Café Ibiza era donde había empezado él su carrera, pues entonces pues era uno de sus lugares preferidos en sus visitas a nuestra ciudad, y bueno, y donde reunía muchísimas gentes, pues claro, pues mucha gente que lo había visto salir, pues él se reencontraba, tenía muchos amigos, tanto aquí como en Cenicero, como era un personaje muy, muy querido
En La Rioja nací, así lo sentía él, desde luego, como dices Bruno, en sus numerosos viajes, en su regreso a Logroño. Y si analizamos esa canción, precisamente la letra de esa canción, hablaba Pepe Blanco de cómo cuando estás fuera de La Rioja, fuera de tu tierra, le salió escribir esta canción y contar esas cosas y hacer referencia a la Rúa Vieja, a la ermita de San Gregorio. Hombre, a veces eso también es un poco el fin, ¿no? Pues él quiere expresar sus sentimientos, es que le dice, pues cuántas veces por el mundo te lloré, porque pues, claro, o sea, ya pues a su tierra, ¿no? Pues después de esta gira de él, pues tanto eso, pero es parte de ese sentimiento de él, de que pues recuerda, vamos, y quería, porque Pepe Blanco es que quería muchísimo a Logroño y vamos, y desde luego pues es que lo dejó plasmado, incluso eso, pues en ese momento él le dice, pues, la Jota, siempre hace muchas alusiones a lo que él había vivido, porque en realidad era eso, o sea, es decir, él había conocido, era donde había empezado su carrera y de donde había llegado hasta lo más alto que llegó, vamos, de hecho luego pues fue distinguido por la Diputación, incluso vamos, se le dio una calle, porque Logroño también quería mucho a Pepe Blanco, porque eso también, vamos, ahí la generación, sobre todo de mis abuelos o de mis padres, pues todos han oído y les ha gustado esa vida que tuvo y esa canción, porque vamos, sobre todo la de La Rioja nací, que es, digamos, puede ser uno de los himnos más bonitos que podemos tener a Logroño, porque está cantado desde la cercanía y desde el cariño que Pepe Blanco sentía por Logroño. Y yo creo que se siente así, ¿no? Como un himno esta canción. Sí, de hecho lo es así, ¿no? Porque representa una vivencia, porque como hemos dicho al principio, es justo el arranque de su vida, y es, pues, a veces es donde más puede estar ese momento de cercanía. Y bueno, como hemos dicho, claro, pues es uno de los personajes, lo que digo, pues más importantes, y que él nunca perdió ese contacto. Eso es una cosa que hay que remarcar, que aunque él vivía fuera, una de su última voluntad, él quería haber muerto aquí, porque él quería haber venido cuando estuvo enfermo, él quería haber venido a morir aquí, no pudo. Pero bueno, murió en Madrid con el billete de autobús o de tren de Logroño en la mano. O sea, él sentía esa... Y de hecho está enterrado en nuestro cementerio, como estamos viendo la foto. Estamos viendo la tumba de Pepe Blanco en el cementerio de Logroño. Murió en el 81, el 17 de diciembre del 81, justo un año antes, en el 80 es cuando Logroño le dedicó una calle. Eso es, cuando ese lo que estábamos hablando, ese reconocimiento que le hace Logroño por toda la labor que ha hecho, porque en realidad pues es un símbolo de Logroño, porque es, como he dicho, puede ser uno pues si no el más personaje logroñés más carismático del siglo XX, pues desde luego estaría entre los primeros, porque tanto aquí en Logroño se le quería como fuera, porque como hemos dicho, la pareja que hacía con Carmen Morel cuando iban, pues eran unas personas pues muy admiradas por la gente, por eso, porque sentía la gente, pues se veía identificada o le gustaba simplemente, porque hay muchas canciones que podemos enumerar. 150 canciones, 30 de ellas con Carmen Morel, y media docena de películas también, esa parte audiovisual también es sí, claro, eso es, como actor, bueno, y donde tenemos también unas de las imágenes en esas películas más carismáticas de Pepe Blanco, a bordo de uno del que había sido sus primeros trabajos, de Taxi. O sea, es una de las figuras que él recrea lo que él ha vivido. O sea, es también pues una experiencia personal lo que recoge ahí, y que vamos, que así lo ve. Pues nos vamos a ir con este personaje, con Pepe Blanco, como has querido, y hablar de Marchenita. Y que hay que señalar también que en el centenario de su nacimiento, el grupo filatélico le dedicó un sello y un matasellos, que bueno, y incluso una exposición filatélica que vemos aquí una pequeña muestra de mi amigo Luis Ángel García Varela, que nos la ha cedido muy amablemente. Y bueno, pues que se quería recordar eso, porque pues incluso estuvo presente, pues se hizo en la oficina de turismo, fue un evento pues muy a lo grande, incluso que estuvo presente, me parece, la propia hija de Pepe Blanco, que decía en una de esas fotografías que hemos visto pasar, en la primera de ellas,
Porque claro, en esa pose que tiene la foto siempre está pues, el gesto que tenía él, cuando decía, dice, este es mi padre. O sea, Pues con este homenaje nos vamos, con este homenaje a Pepe Blanco y con una de sus canciones que desde luego es todo un himno. Gracias, Bruno. Chiquitita, chiquitita, cuántas veces por el mundo te lloré. Cuántas veces por el mundo te lloré. Calle de la Rúa Vieja de mi tierra que es Logroño. Yo le canto a Logroño